yo recuerdo mis primeros años de corredor, los equipos, pues había equipos que estaban formados, pero no eran equipos como tal, porque nos tenemos que darnos cuenta que eran equipos que no estaban con masajistas ni mecánicos, y entonces en aquellos tiempos surgió Dalmacio Langarica, el año 59, que ganó el Tour con Bamontes, y con el CAS pues es el que formó un gran equipo. El protagonismo de algunas individualidades y la irregularidad en los triunfos seguían siendo las características más importantes de un ciclismo vasco que aún seguía sin incorporarse al pelotón internacional. Si surgía alguna figura, se cosechaban victorias importantes, pero el cambio generacional se hacía lo suficientemente largo como para que el ciclismo vasco cayese en largos periodos de oscuro caminar. Y así, bajo este ambiente de transición, comenzaron los 60. Jesús Loroño había dado ya lo mejor de sí, y no surgía nadie capaz de equiparar sus triunfos. Quedaban lejanas las aspiraciones de ganar una Vuelta a España o de obtener una buena clasificación en el Tour de Francia. En estas circunstancias, el ciclismo vasco ponía sus metas en triunfos esporádicos del ámbito estatal. Pero el surgimiento de un nuevo equipo va a ser determinante para el devenir del ciclismo en Euskadi. CAS había comenzado a dar sus primeros pasos en el mundo del ciclismo allá por el 1958, primero en compañía del Boxing de Ordizia, para compartir maillot al año siguiente con el Royal Sport. La experiencia debió ser lo suficientemente interesante como para lanzarse a la aventura en solitario en 1960. Langarica, que ya había acreditado sus dotes de director con el triunfo en el Tour de 1959, dirigiendo a la selección española y con Bahamontes de ganador, iba a ser el otro gran protagonista de esta década. Langarica asumió la tarea de sentar las bases para que el ciclismo vasco y el estatal, en consecuencia, pudiesen competir a nivel internacional con las garantías necesarias. Para ello, era necesario cambiar los hábitos en la planificación de la temporada, en la preparación, en la forma de correr y en la falta de mentalización del corredor de que por encima de sus genialidades estaba el equipo que tenía en su director al máximo responsable. No era trabajo fácil, pero el saber hacer de este hombre y el total apoyo que de su marca comercial tuvo fueron las claves de esta época que pasará a la historia como la primera época de oro del ciclismo vasco, la época de CAS. Pues Langarica creo que fue, aparte de ser un gran corredor que ganó una Vuelta a España, que yo lo conocí poco, o sea, yo corrí el último año con él, pero era un muy listo, muy inteligente como director deportivo, y luego un gran organizador, porque el ciclismo a Dalmacio en Euskadi creo que le debe bastante, y en España más todavía, porque fue el que primero hizo un equipo como Dios manda, como hay que hacer un equipo, que traía bicicletas, que traía tubulares del extranjero, y bueno, pues es el primero que empezó a hacer ciclismo de verdad, ¿no? Hombre, hablar de Langarica en el ciclismo y en el ciclismo español es casi hay que santiguarse, ¿no? Diría yo, porque fue un hombre prodigio. Creo que todo el mundo, en cierto modo, añorábamos, o como digo, estar a sus órdenes, ¿no? Y yo no obtuve esa suerte. Todos los aficionados saben lo que supuso Langarica para el ciclismo español. Yo creo que proyectó una imagen de seriedad, de honestidad, de disciplina, que carecían en otros sitios. Y de hecho fue una pena. Cuando yo comencé a hablar con él, cuando yo comencé en esa segunda vuelta que venía como responsable de nuevo con CAS, pues tuvo la mala suerte de desaparecer. No llegué a... Me hubiera gustado, no solamente de él, sino de cualquier persona que haya sido importante en el deporte, se aprende, ¿no?
Efectivamente, era un psicólogo, porque para andar en bicicleta no solamente hace falta darle a los pedales, sino que tienes que tener una tranquilidad de conciencia. Era una persona que se preocupaba un poco del dinero de los corredores, de la familia. Recuerdo pues de invertir un poco el dinero. Yo recuerdo cómo en el año 69 pues compraron un terreno en Moraira, allá en la provincia de Alicante, pues entre varios corredores compraron un terreno con el fin de aprovechar el precio para cuando se revalorice venderlo. O sea que era una persona que se preocupaba un poco por el ambiente particular de los ciclistas, no solamente de lo que es correr en bici. Bueno, Langarica fue un gran director y también fue un gran dictador. A Langarica le gustaba siempre ganar por equipos. Langarica, él tenía que ganar él. En vez de un ciclista triunfar, tenía que triunfar él. Langarica primero se respaldaba siempre de triunfar él. También, porque yo creo que en aquellos años, si hubiese ido a sacar una figura, yo creo que tenía material para sacar una figura. Lo que pasa es que Langarica siempre había que ganar primero por equipos. Todo periodo de transición es pobre en triunfos, y en Euskadi ocurrió lo mismo. En estos primeros años de la década de los 60, serán las etapas de la Vuelta a España quienes engrosen el palmarés de nuestros ciclistas, sin olvidar también otros conseguidos en las numerosas pruebas que en Euskadi se celebraban, manteniendo de una manera u otra un importante protagonismo dentro del ciclismo estatal. Prueba de ello fueron las actuaciones que en el Campeonato de España por regiones tuvieron nuestros representantes. Así, en 1962, Vizcaya lograba el primer puesto con Uriona, Vélez y Barrutia, seguidos de Guipúzcoa con Aranzábal, Lasa y Elorza. Situación que se repetiría en el Campeonato de España individual con el vizcaíno Momeñe por delante de Ramón Mendiburu. Antón Barrutia, Luis Otaño y en menor medida Jesús Galdeano eran los encargados de subir al podium en las etapas de la Vuelta a España, que para entonces parecía haber encontrado ya el ritmo de la continuidad. Unos como históricos y otros buscando su confirmación, completaban un pelotón en el que las vivencias y las sorpresas se aunaban en ocasiones. Bueno, pues era el ciclismo individual, que por ejemplo había una carrera en Villafranca de Ordizia, en Beasain, en Durango, en todas estas zonas de por aquí alrededor. Entonces, pues oye, cogías la bicicleta y el macuto al hombro con la ropa dentro, éramos independientes y era pues eso, marchar el día anterior, participar, correr la carrera, terminar y luego pues oye, una vez terminar, a la tarde poco a poco con el macuto al hombro a casa. Pero no fueron estos los únicos nombres ni triunfos. Sagardui daba muestras de su clase como escalador, superando con facilidad a Bahamontes y Anquetil en la subida a Rate de 1963. Un joven corredor de categoría regional relegaba a un segundo plano a las figuras del momento. Eran ramalazos de casta y pundonor, que serían las características principales de nuestro ciclismo en aquellos años de transición. Y nos adentramos en un 1964 en el que los frutos comienzan a recogerse. Un nombre va a brillar con luz propia en el campo internacional. Valentín Uriona, con su triunfo en la Dauphiné Libéré, abría una puerta de futuro en la progresión de nuestro ciclismo. Si a esto añadimos el triunfo en la 9ª etapa y el segundo puesto en la clasificación general de Luis Otaño en la Vuelta a España de ese mismo año, quedaba manifiesto ya el despertar, de nuevo, del ciclismo vasco.
Situación que quedaría confirmada con un nuevo triunfo de Uriona en la Milán-Torino. Con esta victoria el posteriormente malogrado ciclista demostraba su categoría avalada también por estas victorias en el extranjero. Kass, tras mucho buscarlo, vería recompensado su esfuerzo con la general por equipos del Tour del 65. Langarica tuvo que esperar 5 años desde que cogiera las riendas del Kass para haber cumplido su objetivo. Este 65 conoció también otro nombre importante del ciclismo vasco, aunque no tuvo el reconocimiento que se merecía. José Manuel Lasa se proclamaba subcampeón del mundo de aficionados en los campeonatos celebrados en San Sebastián, logrando una medalla de las que no abundaban mucho en Euskadi. Un año que pasaría a la historia del ciclismo vasco sería el 66. Fue realmente un año inolvidable. Aunque no se pudo repetir victoria en la Dauphiné-Libéré, Carlos Echeverría II y Patxi Gavica III rondaron el triunfo final. El de Ispaster consiguió además adjudicarse la etapa que acababa en Briançon. Tras escaparse en las rampas del Galibier, rodó con otro compañero de fuga durante bastantes kilómetros, imponiéndose finalmente en un apretado sprint. Pese a la buena clasificación, tanto Carlos Echeverría como Patxi Gavica volvían a Euskadi con el mal sabor de boca que deja el no lograr la victoria final por causas ajenas al deporte. El rival que tenía era Pulidor. Entonces Pulidor no había ganado ninguna carrera en Francia por etapas. Y a mí me pusieron contra la espada y la pared la última etapa, porque era una etapa de 200 y pico kilómetros y me pusieron un comisario para que los compañeros no me pudiesen ayudar en toda etapa. Normalmente en un pelotón si vas en el medio y hay un repecho, pues yo he visto a Gimondi, he visto a Mer, he visto que tiene a 2 corredores empujándoles para que guarde las fuerzas para el final, ¿no? Y entonces ya aquello tenía prohibido. Y al final, pues Pulidor, oye, es un gran corredor y había un puerto muy duro al final y me dejó. Tuve una etapa también que gané yo allí, había pinchado y llamé al coche y era la rueda delantera y no me bajé de la bicicleta y entonces mientras el mecánico me cambiaba la rueda le di el bidón al masajista para que me cogiese agua fresca y sin bajarme de la bicicleta me cambió de bidón y al día siguiente cuando gané la etapa y vi que me distanciaba de Pulidor, pues me vino la sanción de 1 minuto por coger un bidón. Perurena, que en 1965 y en los comienzos de su carrera deportiva se había alzado con un triunfo en el Tour del Porvenir, augurando ya lo que posteriormente sería un gran futuro, daba paso al Tour oficial en el que Momeñe obtenía el 4º puesto en la general. El Tour de este 66 quedaría grabado en los anales de la historia de nuestro ciclismo. El pundonor y la entrega demostrados por Luis Otaño en la 15ª etapa fueron la muestra visible de la actuación de nuestros ciclistas, que redondearon sus triunfos con la general por equipos lograda por Kass. Si la actuación a nivel internacional se pudo calificar de notable, de fronteras adentro la nota iba a mejorar. Valentín Uriona lograba el triunfo en el Campeonato de España de montaña en un marco muy conocido para él y recordando actuaciones pasadas de algún otro ciclista vasco. Esta victoria nos acercaría a una vuelta a España en la que los vascos coparon todos los premios posibles. Fueron 2.951 kilómetros recorridos entre Murcia y Bilbao con 50 finalistas de los 90 que comenzaron, como testigos del poderío de nuestro ciclismo. Era el año de la rivalidad Kass-Fagor, con balance favorable para el equipo de Gasteiz. El Festival Kass en la carrera resultó total. Además de lograr el triunfo final con Gavica, Eusebio Vélez y Carlos Echeverría fueron 2º y 3º. Ganaron la montaña con Gregorio San Miguel y vencieron en la general por equipos. El dominio del equipo Kass podría quedar reflejado en la situación con la que se llegó a la contrarreloj entre Gasteiz y Haro. Los 3 primeros clasificados, todos ellos de Kass, afrontaron la carrera con opciones parecidas a triunfo final. La carretera se encargó de elegir a uno y así Patxi Gavica, que triunfó en esta etapa, se alzó con el triunfo final. Kass elegía el ganador entre un auténtico festival de ciclismo vasco.
tuvimos aquellas que hablaba de Calatayud, Zaragoza, porque sacamos 6 o 7 minutos y entramos 8 corredores en el equipo CAS y luego teníamos una contrarreloj, Vitoria, Aro, y yo creía que alguno de los CAS que iba a ganar allí. Pues fue una vuelta que pienso que la podía haber ganado cualquier compañero del equipo. Cualquiera, incluso antes que el que la ganó. Sí, efectivamente. Allí estábamos 3 o 4 corredores, pues con poco tiempo, y entonces podía haber ganado cualquiera, porque yo recuerdo también que comentarios después de la etapa o de la carrera y tal, me parece que Eusebio Vélez en esa Vuelta a España hizo menos tiempo que Gavica. Gavica ganó la Vuelta a España, pero porque ganó una contrarreloj y la bonificación le sirvió para aventajar a Eusebio Vélez en los tiempos. Bueno, ahí estábamos 4 o 5 corredores que podíamos ganar. Entonces, al final había una etapa Vitoria-Aro contrarreloj. Se subía al puerto de Vitoria y al puerto Herrera. Y entonces la Angarica nos juntó a todos y nos dijo, bueno, aquí vais a firmar un pacto, el que gane hoy contrarreloj, todo el mundo se compromete a apoyarle hasta el final. Y todos de acuerdo. Y bueno, salimos a tope, cada uno iba a ganar la carrera, ¿no? Y yo pues estaba entonces segundo en la general. Y salí el penúltimo, porque estaba Hans, un holandés, estaba de líder. Entonces, cuando llegué a la Bastida, que faltaban 4 kilómetros a Aro, empezó una tormenta a llover. Y se me mojó la carretera y a la entrada de Aro me caí. Me caí subiendo un repecho que había adoquinado allí en Aro, pues se mojó la carretera y no podía esforzarme a tope porque se me iba la bicicleta. Y claro, entonces pues tuve la mala suerte esa, porque yo subía el primero y llevaba el mejor tiempo en la Bastida, llevaba el mejor tiempo en el puerto de Herrera, pero el tiempo pues me la jugó. Esta rivalidad CAS-Fagor, que tan de manifiesto estuvo en esta vuelta, caracterizó al discurrir ciclista mientras Fagor estuvo en la competición. Rivalidad malentendida en muchas ocasiones, fruto más de la terquedad de 2 directores que otra cosa, privó en más de una ocasión de triunfos importantes a nuestros ciclistas que entonces militaban en estos 2 equipos. Pues yo sé que tenemos que hacer el equipo. Y un día que me compraba material, siempre he traído material de importación, y me compró Dalmacio, estuve en Bilbao, y anterior a nosotros tuvo un equipo que se llamaba Olarra, y los barrieron. El CAS les hacía lo que quería y dijo, es una pena, mira, somos amigos, pero tendréis que aclimataros a esto, porque el CAS es un equipo muy superior. Y yo aquello lo cogí en plan humilde, pero me dolió mucho, me entró hasta el corazón y dije, joder, si puedo, todas no nos vais a ganar. Entonces empecemos y os puedo decir que de cada 6 carreras, 4 o 5 ganaba entre Chomin, Perurena, López, les ganamos. En carreras sueltas les ganábamos, les barríamos todas. Ahora, en las grandes vueltas eran superiores a nosotros. Tenían mejores escaladores que Fagor, el CAS tenía mejores. Bueno, yo esa época, o sea que estuve muy poco con el Fagor como ciclista, ¿no? Pero estaba metido en el ambiente de cómo era CAS Fagor. Y claro, había dos hombres, 2 directores deportivos, que si uno era, como se llama, burro, el otro era mula, ¿no? O sea, que eran dos directores deportivos que no cedían y querían triunfar los dos. O sea, querían el triunfo. Y claro, entonces preferiría que uno de ellos, o sea, cualquiera de ellos, preferiría que ganaría Pinchó en la Vuelta o que ganaría un CAS o un Fagor. Entonces lo que pasó fue eso. Hombre, era pique Machain Langarica y pique los ciclistas, porque ya nosotros salíamos, si salía un CAS, a por el CAS, y si salía un Fagor, los CAS, a por el Fagor. Igual salía uno del Ferris y le dejaban marcharse y no te preocupabas, pero en cuanto veías una camiseta amarilla o una camiseta azul, aquello parecía que te habían inyectado. Pues no sé si tendrían envidia, igual, pues no sé, recelos, igual de negocio, los 2 tenían el mismo negocio, yo no sé, igual tendrían alguna rencilla, porque yo creo que habían sido amigos hasta entonces, pero después ya no sé si han sido amigos o no han sido amigos, no sé, los 2 no se arreglaban y Machain se ponía de mala leche, además que el otro se ponía a chiflar, aunque perdía la cara, se ponía a chiflar y el otro ya estaba de mala leche ya.
Las buenas actuaciones en el extranjero no eran tanta novedad, y así José María Errandonea se enfundaba el maillot amarillo en la etapa prólogo del Tour del 67. Pero antes y en Italia, nuestros ciclistas tuvieron una destacada actuación con 2 victorias de etapa y un sueño que no se pudo culminar. Primeramente fue Gavica quien en la 17ª etapa disputada entre Verona y Vicenza se impuso al sprint en un pequeño grupo que llegó escapado a la meta. Posteriormente y en el primer sector de la última etapa, Aurelio González demostró sus cualidades de escalador imponiéndose en la meta de Madonna del Ghisallo. Pero estas victorias no hicieron olvidar el amargo devenir de acontecimientos que se sucedieron en esta prueba. Una vez más, se pudo comprobar que para ganar el Giro o se es italiano o se es figura. Gavica iba para ello, pero la balanza, con ayuda de los jueces de carrera, cayó del lado de Gimondi. Pues iban escapados Paniza y Pizza, no sé, 2 corredores, y Aurelio y yo íbamos. Y empezó a nevar, y Dalmacio dijo, iros sentados y tranquilos, que los demás igual no suben todos hasta arriba. Y cuando faltaban 500 metros nos pasaron allí, agarraron a los motos, coches y todo eso, y anularon la etapa. Pues aquel Giro de Italia, si no anuló la etapa, yo creo que hubiera ganado por el equipo que tenía. Faltaban 3 etapas para Milán y yo creo que hubiera ganado. Pues hombre, iba también con Aurelio González, los 2 escapados. Terminaba allí en el Alto de Lavaredo. Ya llevaban unos cuantos minutos, Y entonces, cuando vieron los italianos que ya tenían el Giro perdido, pues se agarraron a los coches y a los motos de la organización y hasta la meta. Un hecho luctuoso iba a ensombrecer los logros de este año. Valentín Uriona, el 30 de julio, fallecía en plena carrera en los campeonatos de España que se celebraban en Sabadell. No era el final deseado para un ciclista que lo había dado todo en la carretera, y el ciclismo vasco perdía así a uno de los protagonistas principales de esta década. Hice con él el recorrido todo y hacía un calor bárbaro ese día, bárbaro, era el mes de agosto y ya les dije, oye, tened cuidado hoy con esto y tal, con el sol, todos con las gorras y tal, y cuando iba yo con Otaño y Otaño no iba bien y se retiró, entonces fui a vigilar a los demás a ver cómo iban y le vi a Luis Pedro que iba muy bien, le animé, venga Luis Pedro que ganas y tal, y ganó, Luis Pedro Santamarina ganó. Pero le vi, entre varios que vi, le vi que iba muy torcido y iba de muy mala forma en la bicicleta Valentín Uriona. Entonces le seguí un poco y cuando entró a la adoquinado de Sabadell, que era una adoquinado fuerte, saltó y se cayó de la bicicleta. Y le tuve encima del brazo yo allí, aguantando en esto, y ahí murió Valentín Uriona, con 26 años. Fue una tristeza grande. Luego me dijeron cómo venció Luis Pedro Santamarina, ganaba el Campeonato de España. Era corredor, los 2 eran míos, pero aquella cosa no se me iba, en días no se me fue de la cabeza. Yo creo que se sometió a un sobreesfuerzo, no quiero dar aquí matices sospechosos de ningún otro tipo, sino el esfuerzo físico, el puro esfuerzo físico. Yo creo que Valentín quiso darlo por encima de lo que podía, no le acompañó tampoco el calor, se cayó, tuvo una serie de sumas todas negativas que le originó la muerte, y estoy por pensar que fue porque quería agradecer a Fagor algo que yo un mes antes le había dicho. Había tenido una mala temporada, Valentín Uriona era una ficha un tanto cara, de las mejores fichas de Fagor, y él no había ganado apenas nada y se sentía un poco en deuda con Fagor, y en un momento sospechó que nosotros no le íbamos a renovar el contrato. Yo le aseguré que el contrato lo tenía esto, que independientemente de su mala suerte, que Fagor no iba a echarlo a la calle por eso,
y creo que le dijo incluso a su amigo Loñozaga que él pensaba ganar el campeonato de este para devolver a favor la confianza y esa disposición de ficharlo nuevamente para el año siguiente. Langarica, a pesar de verse acompañado por los resultados, era hombre cuestionado dentro y fuera del pelotón. Su planteamiento de luchar por el triunfo final en la general por equipos daba pie a opiniones enfrentadas sobre la razón que le guiaba a esa peculiar manera de concebir la carrera. En cualquier caso, la hegemonía de K se mantenía y los resultados sonreían a sus responsables, aunque sin olvidar que sus eternos rivales de Fagor también cosechaban triunfos para nuestro ciclismo. Así, Luis Pedro Santamarina en la 20ª etapa y José Antonio Momeñe en la 6ª obtenían sendos triunfos en el Giro de Italia. Perurena seguía con su cuenta particular en la Vuelta a España, logrando victorias de etapa en las ediciones del 68 y 69. Y así, la década de los 60 se cerrará con un meritorio 5º puesto de Andrés Gandarias en el Tour de Francia. En este final de década se dio también la sucesión en el trono del ciclismo mundial. Mientras Jacques Anquetil, el ídolo francés, daba sus últimas pedaladas, junto a él corría un joven príncipe belga llamado Eddy Merckx, personaje que marcaría en adelante el ciclismo mundial. A rey muerto, rey puesto, y así, el que en opinión de muchos ha sido el mejor ciclista de todos los tiempos, pasó a ser el nuevo monarca. Su ambición y sus grandes cualidades condicionarían de una manera determinante la actuación del resto de los ciclistas. Es por ello por lo que a partir de entonces habría que hablar del ciclismo vasco bajo el reinado de Eddy Merckx. Luis Ocaña. Luis Ocaña, que ya el segundo año, ya el primero, entonces era amateur, corría en Francia. Machel me recomendó que le fichara, que se trataba de un chico que aparentemente venía muy bien, y le fichamos justo, creo que allá por un mes de septiembre, y no sé si ese mismo mes en octubre, ganó el Gran Premio de las Naciones de aficionados contra el reloj. O sea que ya Machel acertó en el pronóstico y luego posteriormente Ocaña ha sido lo que ha sido. Pues le fichamos, nunca me olvidaré. 12 mensualidades de 12.000 pesetas, 144.000 pesetas año. Y también por aquella época, un día fuimos a por Anquetil, nos apuntamos siempre, y Anquetil nos dijo que es decir, nosotros solamente poníamos el nombre de las camisetas y a partir de ahí, naturalmente, y el dinero, y él ponía todo el equipo. El patrono, diríamos, el que organizaba todo, el que ganaba las carreras, el que hacía todo, era Anquetil y su manager o su corte celestial. Y nosotros teníamos que poner 11,5 millones de pesetas. O sea, por eso te digo que el año 66, con 11,5 millones de pesetas, podías tener el mejor equipo de Europa o del mundo en este caso.